La Defensoría de las Audiencias es nuestra. Esta radio pública te escucha. Teléfono en cabina 55 41 55 1060. WhatsApp 55 12 33 29 15. Correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. Facebook Defensoría de las Audiencias RE. Muy buenas tardes, nuevamente se abren las puertas, se abren los oídos de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, un programa que transmitimos en el 96.5 de frecuencia modulada, Ciudad de México, y al mismo tiempo a través de Señal Cultura Michoacán, llegamos hasta la capital de Michoacán, la ciudad de Morelia. Saludos, esperamos que se encuentren muy bien, que participen en nuestro programa. De manera diferida también estamos en el 1060 de AM, la Radio Centenaria, y en Hermosillo, Señal Cultura Sonora, así como llegamos también a Mérida, Señal Cuculcán, todas emisoras de Radio Educación. Un cordial saludo de parte de una servidora, Gabriela Sosa Martínez, conductora de este espacio, y saludo con mucho gusto a la maestra Mariana Torres, defensora de las audiencias de Radio Educación. Buenas tardes, Mariana. Muy buenas tardes, Gaby. Buenas tardes a las audiencias que nos acompañan esta tarde para conversar sobre otras experiencias de las defensorías de las audiencias fuera de la Ciudad de México, ¿no? Y conocer estos otros universos. A mí siempre me entusiasma mucho escuchar los testimonios de otros defensores de audiencias, sobre todo de radios públicas, de radios que están al servicio de la comunidad y en especial una radio universitaria, querida Mariana. Claro que sí, que también forman parte de los medios públicos, y en ese sentido hoy nos acompaña el maestro Valvanero Valderrama, defensor de las audiencias de Universo 94.9 FM, la radiodifusora de la Universidad de Colima. Muy buenas tardes, ¿cómo está, maestro? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarla, Gabriela, maestra Mariana, gracias por la invitación, también es un placer escucharles y conversar sobre este tema que nos apasiona. Para presentarle a nuestro público la semblanza de nuestro invitado, me permito leer estas líneas que nos envió él. Él es maestro en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Colima, es licenciado en Educación por la Universidad de Guadalajara y doctorante en Estudios Socioculturales sobre las desigualdades en la Universidad de Colima. Ha sido docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, profesor de asignatura en la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga y es colaborador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en Colima desde el año 1995, donde funge como enlace con medios de comunicación. Es miembro de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, la OIT, y del Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez, Asociación Civil. Recientemente ha publicado el maestro Valvanero Valderrama en diferentes revistas especializadas, Reconstruyendo Derechos de las Audiencias en Clave Femenina, Miradas Latinoamericanas y Derechos de las Audiencias y Proceso Electoral. Actualmente se desempeña como defensor de audiencias en Universo 94.9. Muchísimas gracias, maestro Valvanero, por el espacio para platicar con nosotras y, bueno, con las audiencias de Radio Educación. Tenemos una cápsula precisamente que nos va a presentar ahora Universo Radio. ¿La escuchamos? Claro. Universo 94.9 FM es la emisora oficial de la Universidad de Colima, identificada con las siglas XHUDCFM. Transmite en el 94.9 de frecuencia modulada desde la ciudad de Colima. Fundada oficialmente el 1 de junio de 2002,
esta radiodifusora universitaria tiene como propósito divulgar el quehacer académico, científico, cultural, artístico y social de la máxima casa de estudios colimense. Además, ofrece espacios de información, educación y entretenimiento para la comunidad universitaria y la sociedad en general. Los antecedentes de Universo 94.9 FM se remontan a 1987, cuando la Universidad de Colima comenzó a producir contenidos radiofónicos transmitidos por estaciones comerciales del estado. Posteriormente, en el año 2000, la institución obtuvo el permiso oficial para operar una frecuencia propia en FM, consolidando así el proyecto de radio universitaria. Tras un periodo de planeación y transmisiones de pruebas, la estación inició formalmente sus operaciones el 28 de noviembre de 2002. La programación de Universo 94.9 FM se caracteriza por su diversidad de contenidos, programas culturales, musicales, científicos, educativos, noticiosos y de divulgación universitaria. La emisora transmite las 24 horas del día y promueve tanto la participación estudiantil como la difusión de proyectos académicos y culturales de la región. Además, impulsa producciones especiales, cápsulas históricas y espacios dedicados al arte, la literatura, el deporte y la música independiente. La señal de Universo 94.9 FM tiene cobertura principalmente en la zona conurbada y parte del centro del estado. Entre los municipios donde normalmente puede escucharse están Colima, Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc. Además, la estación puede escucharse en cualquier lugar mediante internet en el sitio Universo 94.9 en vivo. Como medio público universitario, esta emisora mantiene un compromiso con la formación crítica, la pluralidad de ideas y el fortalecimiento de la identidad cultural colimense. Es así que su presencia en radio, plataformas digitales y redes sociales la han convertido en una referencia de la comunicación universitaria en el occidente de México. Estamos en el programa La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación y hoy haremos esta escala en Colima y a platicar de Universo Radio, la radio universitaria, con su defensor de las audiencias, el maestro Valvanero Valderrama. Y tiene la palabra la maestra Mariana Torres. Maestro Valvanero, me gustaría iniciar esta conversación con una reflexión sobre qué importancia tiene una radio universitaria, es decir, que una radio universitaria cuente con Defensoría de las Audiencias.
Hola maestra, un gusto saludarte a ti, a las audiencias. Pues fíjate que considero que es una cuestión muy importante el que las radios universitarias en particular y las radios públicas en general tomen en cuenta los derechos de las audiencias. Es algo que les caracteriza y eso se manifiesta precisamente en lo que tú señalas, en que las radios universitarias públicas y las radios públicas en general, decía, tengan una defensoría de las audiencias. A título casi, bueno, una defensoría, no una defensoría para muchas de ellas. Eso también es muy importante señalarlo, porque están de esta manera directamente atendiendo a las audiencias de esa radio en particular, vinculándose de las diferentes maneras que se establezcan con las áreas directivas de producción, etcétera, de generación de programas, de contenidos, para compartir precisamente aquellos elementos que deben considerarse para que respeten los derechos de todas las personas que sintonizan esas radios en particular. Creo que eso le da a estas radios una particularidad muy importante, precisamente por esta característica de respetar la diversidad multicultural, plural, diversa, etcétera, de las audiencias, de todas las audiencias que existen precisamente y que atienden estas distintas radios. Ahora escuchábamos en la cápsula la diversidad de programación que ofrece Universo Radio. Y en ese sentido me gustaría saber, y que las audiencias de Radio Educación conocieran, qué tipo de comentarios, inquietudes, sugerencias recibe la Defensoría de las Audiencias con mayor frecuencia. Fíjate que es una característica también de esta Defensoría y de otras con las que he tenido la oportunidad de dialogar del interior de la República, que la situación de quejas y comentarios son muy limitadas. En este sentido, por ejemplo, de que alguien hable para quejarse por algún contenido es algo que sucede, pero esporádicamente. Por ejemplo, algunas de las cuestiones que hemos atendido de manera directa es cuestión del lenguaje, por ejemplo. El uso del lenguaje en algún programa en específico. También recuerdo en este momento otra cuestión que atendimos y que revisamos y que compartimos la respuesta con la persona que emitió este correo y esta queja, fue sobre algún contenido ideológico también compartido en un programa de radio de esta emisora, pero no es frecuente en realidad, y quiero enfatizar esta parte. ¿Por qué no es frecuente? No tanto porque las audiencias de Radio Universo no sean críticas, sino porque yo observo, considero que se cuida mucho los contenidos que se difunden a las audiencias. Las y los locutores, quienes están en la conducción, en la producción, tienen mucho cuidado precisamente de atender estas cuestiones que están estipuladas en el Código de Ética de la Radio de Universo, renovado recién en abril pasado, pero que ya tenían otros desde 2017. Entonces creo que eso también le da una certeza a los contenidos que se transmiten. Obviamente no están exentos de que haya algunas cuestiones, pero no es la generalidad. Básicamente en esto que te comento han versado algunas quejas que se han presentado y que hemos atendido. Y bueno, y se refieren tal vez a los invitados que se llegan a tener en los programas, porque eso llega mucho a suceder, ¿no, maestro? Que hay una libertad de expresión en los espacios que se abren en la radio, y muchas veces no es la producción misma la que emite este tipo de contenido, sino los invitados o las personas que desean expresarse de una manera especial y que a otros no les gusta. Pero el observar esto también es muy importante, y anotarlo. Fíjate que dices algo importante, Gabriela, porque, por ejemplo, las radios universitarias y públicas, etcétera, tienen conversaciones con quienes aquí colaboran de manera directa y quienes prestan algún tipo de servicio, etcétera, colaboradores. Las personas invitadas también, ahí tú bien señalas que es un poquito más complicada la cuestión de del compartir los derechos de las audiencias. Sin embargo, hasta donde yo he podido apreciar y escucho esta radio de manera frecuente, las personas invitadas también suelen tener un lenguaje respetuoso de la diversidad. Esto no significa que sea un pensamiento uniforme. Eso creo que no se trata de eso, los derechos de las audiencias, sino expresar
lo que cada quien piense, considere adecuado o las creencias que tengan, pero sin ofender a otras personas que tengan un pensamiento distinto y sin caer, por ejemplo, en descalificaciones, etcétera. Pero sí, ese es un punto muy importante el que tú señalas en cuanto a las personas invitadas a la radio. Bueno, muy bien, estamos conversando con el maestro Valvanero Valderrama, defensor de las audiencias de Universo Radio, medio de la Universidad de Colima. ¿Cómo logra esta estación, maestro Universo 94.9, mantener un equilibrio entre información, entre cultura, entre entretenimiento, que van muy de la mano estos dos últimos conceptos, y también la responsabilidad social? ¿Cómo mantiene ese equilibrio? Mira, yo entiendo que los equipos también requieren liderazgos importantes, ¿no? Uh-huh. Aquí hay un equipo que es muy capaz, que tiene muchos años al frente de la radio, se van rotando en diferentes, que trabajan aquí, pues, y que tienen diferentes responsabilidades. Y los liderazgos que han asumido al frente de esta radio, en esta ocasión está la doctora Marina Vázquez Guerrero, tienen un compromiso muy importante, muy visible y muy observable de esto que tú señalas. Y además es una tradición de la radio universitaria la inclusión de estudiantes que vienen aquí precisamente con sus ideas frescas, con la orientación, el acompañamiento, y que permite también hacer un balance entre lo que existe con mucha experiencia en esta radio y entre lo que otras audiencias como la juventud, por ejemplo, quiere proponer para que sus pares escuchen, compartan con ellos. Entonces, con ellos y con ellas. Entonces creo que aquí hay un interés, primeramente un interés en que la radio sea diversa, que tenga contenido distinto, que pueda interesar a diversas audiencias, desde música, programas de revista, de análisis, de investigación, etcétera. Entonces, todo eso se busca integrar, es lo que yo observo, no es algo que a mí me toque, por ejemplo, realizar, pero es algo que yo observo en la dinámica en el que se realiza en esta radio, que buscan integrar todas estas perspectivas. Maestro Valvanero, en la era digital, con las redes sociodigitales, ante audiencias tan juveniles como las de la Universidad de Colima, ¿qué retos se enfrenta actualmente en la radio pública universitaria de Colima para mantener cercanía y credibilidad con sus audiencias? Bueno, creo que ese es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Sí, hay una cuestión del interés por escuchar radio, no de manera tradicional, como bien sabemos, ya no en estas cuestiones, en estos aparatos que quedan muy pocos, o incluso en el auto, etcétera, o en la internet, o que podemos escuchar el radio. También yo creo que la radio, lo que yo puedo observar es que ha incursionado hacia otras propuestas, precisamente atendiendo estas necesidades, estos gustos, estos consumos juveniles que existen, como son los podcasts, por ejemplo, ¿no? Que son bajo demanda, que se genera información distinta, diversa, y se van albergando, y las y los estudiantes, pero no solamente las y los estudiantes, porque está en internet, pueden acceder a escuchar y ahí mismo a comentar. Entonces, creo que el reto pudiera considerarse desde mi punto de vista en esa vinculación que pueda existir precisamente en ese diálogo entre las audiencias que escuchan los consumos, los productos o los contenidos que aquí se generan y lo que ellos esperan. Entonces, recientemente, el año pasado, creo, se hizo una encuesta un poquito diversa precisamente para atender algo de esta retroalimentación, pero también el revisar las redes sociales, por ejemplo, que es donde dejan comentarios también las audiencias, creo que es algo cotidiano. Entonces, yo creo que un reto es vincularse precisamente en que las audiencias distintas, en este caso las juveniles, se apropien de la radio, consideren que es suya, que pueden ofrecer propuestas, contenidos, incluso a generar críticas, y que estas van a ser escuchadas, porque las críticas se pueden generar, pero si no hay una escucha de la parte a la que tú diriges esa crítica, entonces eso desanima una participación. Pero creo que se buscan esos mecanismos, pero también es un reto precisamente el poder establecer estas vías de comunicación y de contacto con las distintas audiencias. Precisamente queremos recordar nuestras vías de contacto, el buzón de voz 5541 55 11 49 de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Hagamos una breve pausa.
regresamos a nuestra conversación con el maestro Valvanero Valderrama, defensor de las audiencias de Universo Radio allá en Colima, 94.9 FM. Y bueno, continuando con esta conversación, a mí me gustaría, saliéndome un poco del guión, ¿qué estudiantes o de la comunidad universitaria de la Universidad de Colima tienen una participación más o menos directa en el contenido de la emisora? ¿De qué carreras, de qué especialidades, maestro? Fíjate que es interesante porque desde bachillerato, por ejemplo, se ofrecen los espacios para, obviamente hay periodos establecidos para hacer esta postulación, propuestas de programas, etcétera. ¿Sí? Pero yo he observado que hay estudiantes de bachillerato, por ejemplo, muy comprometidas y comprometidos, incluso algunos operando la cabina, el sonido, estando muy, muy atentas y atentos, hasta estudiantes de las carreras, obviamente, de comunicación, o sea, esa es una vinculación muy directa, de mercadotecnia, pero ha habido también ingenierías. Entonces yo creo que el participar en la radio transita no solamente por la cuestión de la carrera, que sí hay unas directamente vinculadas, sino también por el gusto de hacer radio, de conocer este mundo que es distinto, y algo que aquí se comenta mucho y creo que es cierto: quien prueba, viene y conoce el mundo de la radio, las entrañas de la producción de contenidos, se queda muy, muy emocionado, muy interesado, y nunca pierde esa vinculación. No sea que siempre se dedique a esto porque siguen con sus carreras, pero no pierden esa vinculación con la radio, porque es pues la cajita mágica, ¿no?, de la imaginación, de las posibilidades. Entonces, creo que la participación, regresando a tu pregunta, es muy diversa, de diversas áreas, sí, con comunicación de una manera, con la Facultad de Letras y Comunicación, que también está ahí periodismo, comunicación y letras, entre otras. Entonces, pero también con otras áreas muy diversas, y que eso enriquece mucho los contenidos que se ofrecen desde las y los estudiantes que hacen aquí sus estancias de servicio, por ejemplo. Pues es formación de públicos también, por supuesto. Claro, algo dificilísimo, ¿no? La formación de públicos, la formación de audiencias, y sobre todo también una formación de públicos y audiencias críticas, ¿no? Con esa característica que deberíamos tener cuando escuchamos, ¿no? No solamente escuchar, sino qué estoy escuchando, qué me están diciendo, quién me lo dice, cuál es la fuente. No que estemos todo el tiempo con eso, porque pues no, pero sí tener ese oído para poder entender de dónde viene lo que me dicen, ¿no? Maestro, ahora que estás ejerciendo la Defensoría de las Audiencias desde la Universidad de Colima, me gustaría preguntarte si en este ejercicio de tus funciones notas alguna diferencia o algunos retos estando fuera de la Ciudad de México en el estado de Colima. Fíjate que sí, sí hay diferencias, también por la cuestión de los estudios que estoy realizando de posgrado. He estado vinculándome con algunas defensorías de lo que se conocía antes como provincia, ¿no? El interior de la República, o lejos del centro económico, político, que es la Ciudad de México y su zona conurbada. Y sí hay diferencias importantes, por ejemplo, desde la cuestión presupuestal, ¿no? O sea, yo observo que hay equipos en universidades un poquito más grandes que tienen equipos de trabajo, ¿no? Más de una persona en la defensoría, en mi caso solamente su servidor, y la mayoría de las universidades que he estado dialogando con ellas también es una única persona. Eso podría ser una diferencia. La otra es que he estado observando también que no hay una vinculación con otros pares de otras defensorías. Yo tengo la ventaja, porque es una ventaja y una posibilidad, el haberme vinculado con la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, la AMDA, y eso te abre muchas posibilidades porque puedo estar en contacto con otras defensorías, otras formas de hacer, y de ahí nos vinculamos a la UID, como decías al principio, y eso pues también abre perspectivas y posibilidades, e incluso colaboraciones, porque el trabajo en red sustituye muchas veces la cuestión del presupuesto, ¿no? El poder hacer cuestiones en red. Yo observo concretamente estas dos radios que estamos hoy interactuando, Universo y Radio Educación, trabajan en común con muchas producciones que vienen de Radio Educación, por ejemplo, que yo escucho acá, y también de Universo para allá, y también tiene su propia red, ¿no? La red de radios universitarias, la RUM, por ejemplo, que es muy activa. Entonces, creo que eso podría ser alguna de las diferencias. Y uno de los retos que yo observo sería que pudiéramos establecer una red de defensorías más amplia,
de la que actualmente existe, una vinculación entre pares de la diversidad que hay en la República, no solamente radios universitarias públicas, sino también radios públicas, porque ejercemos, y lo sabemos, ejercen, mejor dicho, las radios públicas universitarias y las radios públicas una radio distinta a las radios comerciales, y ahí hay muchas fortalezas que tendríamos que rescatar, pero sí hay diferencias, pero lo que yo veo también es algo que hay voluntades de aceptar, de involucrarse, de hacer cosas. Quizá nos falta un poquito abarcar más espacios geográficos, buscar otras formas de vinculación, no sé, pero creo que por ahí podría ir algo. Claro. Ya nada más para cerrar, maestro Valvanero, ¿qué acciones realiza la Defensoría para promover los derechos de las audiencias y, digamos, fomentar una participación más activa de las audiencias de Universo Radio? Fíjate que eso es muy importante porque algo de lo que hemos visto, y insisto, no solamente en Colima, sino en otros espacios, es el desconocimiento de la figura. Esta figura de la Defensoría tiene desde el 2017, ustedes lo saben, pero nuestras audiencias también se lo comentamos, ¿no? 2017, después de unas cuestiones ahí muy complicadas con la aplicación de la ley, la contrarreforma, etc. Sí. Pero bueno, el asunto es que el conocimiento de la Defensoría se vuelve algo muy importante para que las audiencias las sientan cercanas, que puedan tener la certeza de acudir. Yo escucho que aquí frecuentemente, al menos 3 veces, he escuchado que ustedes comparten los medios de vinculación con sus audiencias distintos, no solo uno, sino más de un canal, pues. Sí, más de un canal. En este caso, claro, multicanal, porque las audiencias también así usan muchos canales. Concretamente en Colima tenemos varias acciones. Una es un programa como como el que ustedes tienen. Tenemos un programa que se llama Encuentro con las Audiencias, que es quincenal, los viernes a las 7 de la tarde. Entonces, esa es una manera de vincularnos con las audiencias, de promover los derechos, de que escuchen otras voces, como esto que estamos haciendo con ustedes en Radio Educación. Otros son los spots permanentes que hay en la programación de Universo y también las redes sociales. Algo que recientemente hicimos, y digo hicimos porque fue un trabajo en equipo, precisamente con un estudiante que estaba haciendo aquí su servicio de mercadotecnia, el logo que no tenía esta Defensoría de Universo, no tenía un logo, pero ya lo tiene. Entonces, y eso ha sido precisamente a través de trabajar buscando una identidad para nuestras audiencias, para que nos identifiquen. Hay retos, sí, importantes, pero estamos trabajando más o menos en estos canales. Y ya que, aprovechando y antes de despedirnos, maestro, a los jóvenes universitarios, y usted tiene contacto con ellos, ¿qué les diría, qué mensaje les enviaría sobre el valor de escuchar y participar en la radio pública? Que se apropien de sus medios. Creo que es algo que es muy importante, que las y los estudiantes o todas las audiencias hagan suyos sus medios, como Radio Educación tiene audiencias muy fieles. Leí el libro del doctor Lenin Martel, por ejemplo, hace ya un tiempito. Sí. Entonces, esta cuestión de que las y los estudiantes se apropien de sus radios es algo muy importante, porque van a escuchar contenidos que a ellos les interesen. Van a hacer algo importante con una radio que es pública, es de recurso público, es una concesión para ellas y para ellos. Y creo entonces que participen de una manera crítica, porque eso se necesita, con una visión innovadora, con creatividad, que también se necesita, y entonces podamos hacer una radio, y porque la Defensoría también es parte de este ecosistema mediático en el que estamos, que podamos hacer una radio más comunitaria, más participativa, más dialógica, más cercana, que poco a poco podamos aprovechar estos medios para mandar mensajes tan necesarios actualmente, como es de paz, de integración, de identificación, de respeto, de involucramiento, y podamos dejar esos espacios de violencia que de repente nos rebasan en todos los espacios. Entonces creo que es muy importante que las y los jóvenes se involucren con las radios de sus universidades, que se acerquen y que, oye, quiero participar, ¿cómo le hago? Y seguramente en esos espacios les van a orientar cómo pueden participar en esas radios que son de ellos y de ellas.
Gran mensaje para cerrar esta conversación, maestro Valvanero Valderrama de Universo 94.9. Gracias por su tiempo y por su experiencia. Gracias a todos por participar aquí también en las redes sociales y a quienes se comunican con la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, para que nos recuerden las vías. Claro que sí, por favor, escríbanos a audienciasre@cultura.gov.mx, en Facebook Defensoría Audiencias RE, y por supuesto tenemos disponible un buzón de voz 55 41 55 11 49. Muchas gracias, maestra Mariana Torres Maldonado, defensora de las audiencias de Radio Educación. Hemos participado en este programa Gabriela Sosa Martínez, Alma Lilia Martínez, Antonio Fernández, Ramiro Romero, Estrella Coral, en una producción para Radio Educación a cargo de Edmundo Cepeda. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Esta radio pública te escucha. La Defensoría de las Audiencias es nuestra.